Ovier Martínez Miranda, conocido como el Bam Bam, descubrió su pasión por la comunicación desde niño, cuando, con una simple grabadora, narraba partidos de béisbol. En la escuela participó en teatro musicales, actos cívicos y en el periódico escolar, etapas que forjaron su camino en los medios. Al ingresar a la Facultad de Comunicación Social, lanzó su primer programa de radio, Onda Juvenil, en Estéreo Universidad. Luego, realizó prácticas en La Exitosa y más tarde llegó a Tropicú, donde tras 2 meses fue contratado y posteriormente se convirtió en su director por 10 años. Paralelamente condujo el programa de TV Más Latinos en Más 23 y se convirtió en la voz oficial de TV Max. Su experiencia lo llevó luego a la cadena olímpica de Colombia, donde dirigió la emisora Calle 92.5 durante 11 años. En 2018, la cadena Prisa de Radio España lo incorpora para dirigir la nueva estación, Más Música. Desde 2022, impulsa su proyecto personal Bipolar Radio Revista en 103.7 FM, mientras continúa como voz de TV Max, presentador de espectáculos internacionales, locutor comercial y talento de la Calle 92.5. Y ese es nuestro invitado esta noche en primera persona, Ovier Martínez el Bam Bam, hermano. Una voz, Ricardo. usted, bueno, y un rostro también que ya es conocido en la televisión. Qué gusto tenerte aquí, hermano, para conversar. Gracias, Ricardo. Vamos a conversar de ti. Perfecto, Conocer está de bien. dónde surge ese talento, porque, a ver, de los locutores que yo escucho y he escuchado siempre, el Bam Bam tiene una facilidad para improvisar, para crear cosas, para salir del momento, piensa rápido, ¿eh? Sí, Y hay poca gente que exacto, tiene eso. Exacto. Y fíjate, eso no es fácil. No, No es definitivamente. fácil, no es fácil. Y yo he tenido maestros que no han sido maestros directos, sino indirectos. Y te sé mencionar algunos, por ejemplo, como Malcolm, Roque Javier Abreu, que en paz descanse, Sí, eran muy bravos, Manny Villegas, de gente pues que tú los escuchabas en la radio. gente que podía hablar horas. Claro, no, de verdad, y no es fácil, en serio. Mira, a mí me han tocado momentos en la vida que me han dicho, tienes 10 minutos y tú tienes de texto quizás así, de soporte. Guarachea. Entonces toca, tú sabes, toca inspirarse y obviamente pues en el momento que estás en el escenario, obviamente debes conocer lo previo Claro. para tú también tener dentro de tus pensamientos y tu memoria cosas que te hagan improvisar, ¿no? ¿Siempre tuviste las ganas de hacer radio? ¿Cómo surge eso? ¿Cuáles son los primeros pasos en la radio? Fíjate, siempre me gustó todo lo relacionado a la comunicación. Desde la escuela, recuerdo que yo estaba en 6º grado y, por ejemplo, la consejera decía, quiero que se inventen algo, lo que ustedes deseen. Yo quería invitar a ser un actor o ser, por ejemplo, un locutor presentando algo. Siempre lo hacía. Luego, en el colegio, en los actos cívicos, siempre era el que dirigía el acto cívico. Yo estuve en un colegio que era de monjas, en primer año recuerdo, en el colegio San José allá en Almirante, en Changuinola. Bocatoreño, ¿no? Exactamente, Bocatoreño, que bueno, dicho sea de paso, ya ese colegio no está, pero todos los lunes se hacían un acto cívico Sí. y le tocaba a cada salón del colegio y nos tocó varias veces a nosotros, pues, y de Yo ahí pensé tú que era que sabes. repetía. No, pero En fíjate, otros salones. ¿no? Cuando me tocaba, pues me ponían a actuar o a bailar o a O dirigirme. sea, siempre fuiste Exacto. histriónico, artista. Sí, me tocó allí esa experiencia. Luego cuando vine a Panamá, producto del terremoto, ¿tú recuerdas el terremoto de Sí, sí, 1992? Bueno, ese en terremoto, Bocas. Sí, 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 ese sí. terremoto Fue desastroso. me hizo venir a Panamá porque mi mamá dice, tú La no te puedes quedar sin seguridad. estudiar y te vas para Panamá. Bueno, vine a Panamá, me tocó estudiar en el Fermín Nodó, cuarto, quinto y Buena sexto. escuela, de las escuelas públicas. Sí, El Nodo de la América, que es mi alma mater. sí, muy buena escuela, de verdad, muy buena escuela, el Nodó, y allí también me tocó hacer obras de teatro, musicales, me tocó ser presentador, y era la persona que, por ejemplo, nosotros teníamos en 6º año, teníamos unos megáfonos en todo el colegio y me tocaba pues ir a dirigirme cuando teníamos algún acto nosotros los graduandos. O sea, tú eras como el vocero, ya la gente te Algo así. identificaba y eras el Algo que así. siempre estaba en eso. Algo así. Llegué a la universidad y cuando entro a la Facultad de Comunicación Social, ¿Estudias qué, producción o estudias periodismo? no, estudié comunicador radiofónico y después estudié producción de radio y televisión, la parte audiovisual. Y estando en la facultad me tocó hacer
muchas actividades, que la semana de la radio, que esto y lo otro. Entonces, tú Te sabes. fuiste involucrando. Sí, me de fui una involucrando vez. mucho más porque siempre me ha gustado la parte radial. ¿Y Radio Estéreo Universidad alguna vez También hiciste? hice un Ahí programa en somos Radio Estéreo. pininos todos. Sí, ahí en Radio Estéreo Universidad hice un programa, tenía un programa con unos compañeros. Ujú. Como por 2 años tuve un programa ahí en Radio Estéreo Universidad. ¿Cuándo se da ese primer encontrón de Ovier con la radio? Fíjate, a mí me tocó cuando estaba en la universidad, yo me iba a los lugares, a las emisoras. Yo iba por las emisoras y preguntaba, no, me gustaría practicar aquí. No, quiero practicar acá. No, no se Sí, puede. lo peor que te No. puedo decir Y que no, no. y no. Recibí tantos no, Que le perdiste el miedo. Ricardo, que ya le perdí el miedo. Yo iba a que me digan que no nuevamente. Y en un momento, estando en Estéreo Universidad, recuerdo que, y lo recuerdo muy bonito, no sé si lo conoces, a Temi Molina. Sí, claro. Temi Molina, tengo un gran aprecio. Esa fue la primera persona que me dio una oportunidad en una radio comercial en Panamá. Cuando estaba en la Facultad de Comunicación Social me decía, tienes mucho talento, mira, qué ve. Pero yo le decía, Temi, no es fácil. Entonces Temi tenía un turno en la madrugada en una emisora comercial en Panamá muy conocida y me dice, ven a acompañarme en las madrugadas. Y yo me iba a acompañarlo. Y ese era el turno pesado. Pesado. El turno en el que ni siquiera se hablaba, ¿no? No, yo estaba en la Antes. universidad. Yo salía de la universidad y me iba, llegaba a las 12 de la noche, salía a las 6 de la mañana, me iba a la Eso casa, eran dormía a la ganas. universidad. O sea, y Temi me hizo un buen día, ya no aguanto esto, te lo voy a dejar a ti. Y pues me dio la oportunidad de hacer ese turno. Y recuerdo que en ese entonces el director era Eddie Vázquez. Y Eddie Vázquez fue el que me dio la primera oportunidad como tal en una radio comercial en Panamá. ¿Cómo surge el apodo? Yo me puedo imaginar. Por lo fuerte que soy. Los músculos igual a los tuyos. Mira, cuando yo empecé en esta emisora comercial, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. En sí, Tropicú, yo empecé en Tropicú, Ah. una radio comercial aquí, pero ya había hecho radio en Bocas del Toro. Ok, ok. Pinino, Sí. ¿no? Como estudiante de la Universidad de Panamá, yo iba y decía, yo soy estudiante de la Facultad de Comunicación Y Social. siempre te ¿Puedo daban un practicar aquí? chancecito ahí. Venga, claro que sí, todas sus vacaciones hágala aquí, claro. No me pagaba, pues para ellos era muy, muy Así bueno, ¿no? siempre al principio. Exacto. Tú querías Y aprender. yo quería aprender. Entonces, estando en esta emisora, aquí en Panamá, un gran locutor que admiro y que aprecio mucho, que es Manny Villegas, La él, voz, él Manny no me Villegas. conocía, Ujú. pero me dice, oye, muchachito, tú Así que mismo estás ahí, habla. tú tienes cédula para estar aquí en la radio. Y yo con miedo, y que este tipo, ¿quién será? Debe ser como un gerente, una cosa así. Y me dice, que, muéstrame tu cédula. Yo tenía mi papel todavía ese que dan ahí en El previo a el la entrega registro, de la exactamente, cédula. sí. Oh, ok, perfecto. Tú te pareces como al Bambán de los Picapiedras. Ahí se quedó. Bambán Forever. Hasta el sol de hoy, gracias a Manny Villegas. Mira, tú Sí, sí, bautizó, Manny bautizó. Manny, que además fue la voz, yo no sé si todavía en el El estadio, no, ya no, pero él actualmente vive en Chitré. Me lo encuentro allá por en razón no lo Herrera. veo. Exactamente, No lo he visto pero hace fíjate, nunca en mi vida yo había tenido un apodo, hasta ahora. hasta El ese primer apodo en momento. mi vida fue el que me puso Manny Villegas. Y ese recorrido te llevó, bueno, por primera vez a una emisora comercial, Sí. a tener que un espacio propio, a programar, ¿cómo era? No, fíjate que allí pues necesitaban a alguien en las madrugadas. Para ese entonces me entrevistó a Eddie. Y Eddie dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar con las madrugadas, no hables. Ok, perfecto. Y un buen día Eddie me dice, ¿sabes qué? Me dice, Mosh, necesito que vengas a las 3 de la tarde, Mosh, porque no puede venir fulanito de tal. Háblame por el teléfono, ¿cómo tú presentarías una canción? Y empecé yo, no sé qué. Porque era la primera vez que ibas a hablar. Exactamente, en esa radio, exactamente. Oh, tiene feeling, dale. Y entonces así, a las 3 de la tarde llegué, hice mi programación, le gustó mucho y me quedé allí, me quedé ya como tal hablando. Claro. O sea, obviamente pues lo que hacía previo yo, y siempre he curioseado mucho con las cosas que a mí me interesan, los escuchaba a todos. Yo escuchaba a todos los locutores y decía, de cada uno sacaba cosas. Claro. Cada uno sacaba cosas Siempre y se aprende, claro. me nutría pues porque yo estaba interesado en quedarme Ujú. como tal, a pesar de que estaba estudiando, pero quería hacer mi Mantener el vida espacio ahí, claro, claro. claro. Y el espacio no era mío, era de la radio, pero ya después de allí me quedé ahí. Vamos a irnos a la primera pausa, Ovier, pero vamos a hablar al volver. Ovier también, yo les decía, es un rostro también conocido, ha tenido incursión en la televisión y siempre se ha mantenido vigente en diferentes medios. Vamos a hablar de eso cuando estemos de vuelta aquí en Primera Persona.
Estamos de vuelta en primera persona, esta interesante conversación junto a Oviedo Martínez, el Bambán. Ustedes seguramente lo conocerán mejor como el Bambán. Y ya hablamos de ese primer paso, esa primera experiencia ya en un espacio en la radio, no propio, pero sí un espacio ya la voz se escuchaba y todo lo demás. ¿Cómo era eso al inicio cuando la gente te va identificando? Porque antes la fanaticada de radio era una cosa loca. Sí, sí. Ahora depende de la emisora, del género y muchas otras cosas. Pero antes la voz del locutor era una cosa que no solamente las mujeres, o sea, había un público fiel que buscaba a la persona. Exacto. Y fíjate que yo creo que yo fui esa última generación de la magia de esa radio, donde tú escuchabas la voz, te imaginabas a la persona, decías, este tiene que ser gruñón, este es alegre, este tipo es así. Sí, la gente se hacía las personalidades y los físicos. Sí, porque no existía una red social que tú dijeras, mira, este es no. Entonces creo que había mucha más magia que actualmente, ¿no? Entonces, la gente se imaginaba que, te puedo decir que luego la gente cuando me conocía, que, hey, yo pensé tú bocatoreño, yo pensé que este era un chombón, alto, grande, no, entonces, ¿por qué tú tienes la voz? No sé qué. Y la gente, no, o sea, no me imaginaban exactamente como lo que escuchaban en la radio, a pesar de que yo decía que yo era bocatoreño, la gente siempre me imaginaba como un chombón. Sí, sí, porque es el físico característico o típico de la radio, como decía en Colón, todo el mundo cree que la gente es negra, no necesariamente. Exactamente. Y fíjate que con esto yo hice muchas amistades, por medio de la radio hice muchas amistades, conocí muchas personas y esto pues obviamente me hizo viajar también, viajé mucho, obviamente dentro de la radio evolucioné, que era mi propósito, evolucionar. Llegué a dirigir emisoras, después me tocó hacer la dirección de emisoras por muchos años, dirigí varias emisoras en Panamá, exitosas, gracias a Dios, porque realmente me apasiona. Y de ese recorrido, y eso, porque una cosa es, o sea, ya lo has dicho, la radio tiene magia. Sí, magia, y mucha magia. El que llega a radio, ya sea que haga una carrera en radio o alguien que se involucre en la radio, no sale más o no quiere hacerlo, porque tiene esa magia que atrapa. ¿Qué has disfrutado más en ese caminar en la red? Dirigir, formar, me imagino que te ha tocado ahora también. Sí, claro. ¿Has tenido experiencia con compañeros o compañeras que te ha tocado pulirlos de alguna manera? Sí, mira, me han gustado todas las etapas, te voy a ser muy honesto, me han gustado todas las etapas. Cada una de ellas ha tenido su pro, quizás su aprendizaje, para no decirle contra, su aprendizaje. Yo empecé en la radio como estudiante, y trabajaba, era muy sacrificado. Yo te puedo decir que mi mamá, mi mamá estaba en Bocas del Toro, yo vivía acá en Panamá, yo iba a la universidad, mi mamá me mandaba mensualmente como $60, entre universidad, pasaje y esas cosas, exactamente. Cuando yo empecé a hacer turnos en esas madrugadas, yo me ganaba por mes $75. Yo le dije, mamá, no me mandes más plata que yo tengo. Y yo con esos $75 iba a la universidad, copia esto y lo otro. Pero eran otros tiempos, señores. Sí, eso no lo podemos hacer con nuestros hijos ahora. No, y era el sacrificio que tú querías. Claro. Pero esa etapa inicial a mí me gustó porque siento que aprendí mucho de gente que ya no está en la radio y otros que sí quedan, pero que era la esencia de la radio. No es que ahora no exista, ahora es otro tiempo, estamos en otros tiempos. ¿Qué cosas han cambiado? Por ejemplo, la forma de programar es diferente, ahora todo es digital. Sí, total. Sin embargo, hay otro público incluso. Sí. Mira, yo en algún momento tuve la oportunidad de hacer un balance con algunos compañeros y decía, lo que pasa es que nosotros cuando estábamos en ese tiempo en la radio, de esta generación, vivíamos lo que hacíamos, y no es que ahora no se viva, sino que ahora la parte digital te hace programar, por ejemplo, algo y tú dejarlo allí. En ese tiempo no, tú tienes que estar constantemente. Sí. Yo me acuerdo de los cartuchos. Tú tenías que estar muy vivo, o sea, tú no podías dormirte, tú no podías pestañear porque, o sea, tú ibas al baño, tenías que saber cuánto tiempo era lo que te tomaba, ¿no? Sí. Y actualmente ya tú puedes programar algo, dejarlo ahí rodando, puedes incluso grabarte y dejarlo, que se podía hacer en ese tiempo, pero se evitaba. No era lo típico, no era lo cotidiano. Era muy orgánico, tú sabías que ahí había alguien siempre, actualmente quizás no lo está, y esa fue una época pues que realmente te hace pulir, que actualmente yo te sé decir que esa es la radio que me gusta. No, digo, llegó la parte de la digitalización, perfecto, lo utilizo, pero a mí me gusta más esa esencia, el contacto con el público, el día a día, el rush, de que te llamen, de que interactúen contigo, de generar opinión. Entonces, por eso te digo, es una etapa que viví muy bonita. La parte de director me encantó también porque aprendí mucho, lo puse en práctica
y creo que hasta innové en muchas cosas en la radio que estaba. Entonces me gustaba porque siento que soy muy creativo. Y te permitía hacerlo. Sí, me permitían hacerlo porque cuando yo daba mi sugerencia, les parecía como bien, hey, vamos a hacerlo. Entonces, esa parte de la creatividad me gustó mucho. Luego dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya cumplí mi cuota como director. Ahora quiero tener algo propio, quiero tener quizás mi espacio, Claro. trabajar para la radio, trabajar en televisión, ser la voz de un canal. Y bueno, todas esas cosas en el camino lo logré, pero costó. Vamos No a fue hablar fácil. de eso, de ese contacto, y quiero que me pienses por ahí una anécdota, porque la gente, decíamos hace un momento, se hace idea cuando escucha la voz de quién puede ser, de cómo es, Claro. de cómo se ve, etcétera, etcétera. Y tienes que tener alguna anécdota en ese sentido. Así Sí. que te voy a pedir que escarbes en la memoria, porque al volver de la pausa vamos a hablar de eso aquí en primera persona junto al Bam Bam. De vuelta en primera persona, estamos conociendo partes interesantes de la trayectoria del Bam Bam esta noche, y hablábamos hace un momento, Ovier, acerca de, yo te pedía que me compartieras alguna anécdota de cómo la gente a veces se crea cosas. O sea, si pasa en televisión, imagínate usted en la radio, que puede imaginar, y en esa época, como dice Bam Bam, no había redes, la gente no sabía físicamente cómo eran las personas. ¿Tienes alguna anécdota de alguien que te haya visto en algún momento y dice... Voy a contarte algunas bien rapidito. Por ejemplo, me pasaba, por ejemplo, llegaba a lugares y reconocían mi voz. Si me subía a un carro o un taxi en ese tiempo, Dije, esa voz yo la conozco. reconocían exactamente. Tú no eres fulanito, tú no eres fulanito. Entonces, como la gente no sabía quién era, entonces yo le decía, sí, exactamente. Me sucedió, por ejemplo, en bancos, en tiendas, en taxis o en lugares que llegaba y la gente escuchaba y me dijo que esa voz yo la conozco. Por ejemplo, recientemente, y para adelantarme, venía yo de viaje, estaba en el aeropuerto de Tocumen y estaba hablando con la persona que venía, y delante había alguien y se gira, de que esa voz yo la conozco, de que tú no eres mamá, de que sí. O sea, reconoció mi voz, quizás ahora porque me ha visto quizás Sí, en redes exacto. sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, como anécdota, yo te decía que yo empecé en la radio muy joven. Yo parecía un peladito, como decimos muy panameño, un peladito. No, todavía Un peladito. conserva el babyface ahí. Fíjate que yo siendo director de Tropicú, me tocó viajar muchas veces, me recibí invitaciones de artistas para irme afuera. En una ocasión me tocó irme para un concierto que hizo ya el desaparecido Tito Rojas, a un lanzamiento que él pues tenía en un lugar que se llama el Puritan Arena, en el viejo San Juan, y nos invitó a varios de Panamá. En eso estaba yo. Y cuando llegamos, de que estos son los de Panamá, y dice Tito, oh, Panamá, qué lindo Panamá, tú eres no sé qué, tú eres un peladito, ¿cómo tú haces? Tú eres un peladito, ¿Cómo tú llegaste trabajas. Me dice que tú eres un peladito, tú estás en la Se veía radio. chiquitín. Y si tú ves mi foto, de verdad me parecía un peladito. Era como un niño que se Pero había bueno, colado en el- ya tenía mi par de años encima. La cosa es que, bueno, pues el ADN mío, tú Ayuda, sabes, ¿no? ayuda, Me eso ayuda, ayuda. exactamente. Esa faceta en televisión, porque cubriste durante mucho tiempo el sorteo de lotería, pero tú has hecho otras cosas también. Me toca, entro el 30. Ah, de nuevo, Entro el vuelve. 30 de nuevo, para exactamente. los que entro lo el 30 de nuevo. extrañaban, porque Sí, fíjate, en televisión a mí me tocó hacer, por ejemplo, en un canal local de música, que en ese tiempo estaba surgiendo, que es el 2 y 3, el más 23. Me tocó hacer un programa musical por varios años que se llamaba Más Música, de la cual yo era socio del que hacemos eso, pero estando en ese canal, me escucharon porque venía un canal nuevo que era de televisión y me dijeron, oye, fíjate, me gustaría que hicieras un casting. Y yo dije, perfecto. Me fui, hice el casting, quedé preseleccionado como de 10, 15, no sé cuántos éramos. Luego quedé en una preselección de 5 y luego entonces me seleccionaron para hacer la voz. Pero, Ricardo, en este mundo, de verdad, en este mundo de los medios, principalmente, lo digo con entera confianza, uno tiene que moverse para conseguir muchas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, en ese tiempo tenía la dirección de la emisora, Sí, uno tiene que hacer muchas era cosas, la si voz no, de no no sé da. qué, la voz de no sé qué, presentaba no sé qué, era el MC de no sé qué. Entonces yo decía, tengo mucha carga, tengo el programa de televisión, es de Y noche, a veces tengo que cuando salir a grabar. abarcas muchas cosas. Y ¿sabes ¿no? qué dije? ¿Sabes que yo voy a dejar el programa de televisión? Lo tuve que dejar y entonces me fui como voice over nada más del canal de televisión y así me descubrieron. En el programa escucharon mi voz y les pareció interesante y desde entonces he sido el voice over de ese canal. Y así es como arranco en televisión y estando allí me hago muy pasivo de Malcolm. Malcolm me dijo, yo quiero que tú estés porque me gusta, es la onda que tú tienes. Y me he quedado desde entonces haciéndoles las vacaciones a él. Y llenar ese espacio de Malcolm de cosas serias. Sí, y yo te digo,
Fíjate, una de las veces que me tocó, que me decían dizque por el apuntador, Ajá. entramos en 5, oíste, perfecto. Faltaban 10 minutos para arrancar el sorteo. ¿Qué tú haces en 10 minutos? Hay que improvisar. Exactamente. Es lo que te digo, entonces hay que improvisar Tienes mucho. que tirar la guaracha de la Tú sabes historia. que me güey. tocó una vez que los compañeros todavía me vacilan. Estábamos en unos carnavales. En la televisión estatal. Ajá. Habíamos hecho una alianza en la radio con ellos y estábamos en Agua Dulce. Y resulta que el carro de la reina se daña frente a la tarima. ¿Cómo va a ser Ni para adelante posible? ni para atrás. Y se que muchachos, improvisen. Y Ya- yo y empecé a hablamos de los hablar de, canutillos, yo, ¿eh? yo empecé a hablar de lentejuelas, del Swarovski, del plumaje. Y Ricardo No, porque toca. además hay que hacerle la idea a la gente de lo que está pasando. Y no es solo eso, también tu entorno te ayuda. Exacto. El público Sí, que sí, está sí, pasando allá. ¿Me explico? Todo eso son apoyos Eso que fue, tú eso fue utilizas. un posgrado ya después. No, yo cuando salí en de que improvisación. ya yo no sabía ni qué decir de la reina ni del ambiente de carnaval, pero ayuda mucho pues tener ese bagaje para el momento de la improvisación. Claro, la improvisación es, Sí. es fundamental para sobrevivir en la industria. Sí. ¿Cómo te catalogas tú en 3 palabras? Yo me considero muy responsable, me considero muy creativo y muy leal. Importante eso, es valioso. Hoy por hoy tienes tu espacio propio, ¿no? Sí, yo tengo mi espacio. Igual sigo trabajando Sí, para haciendo otra la radio, voz, para la televisión, pero tengo ya un espacio propio porque era una inquietud que yo tenía ya hace muchos años y quería hacer un tipo radio-revista para poder conversar con médicos, psicólogos. Ahí está con Ashlani todavía. Sí, con Ashlani, exactamente. Ya tenemos 4 años con este proyecto y pues es otra faceta de la radio, ya más tranquila. Ya conoces otro tipo de público, otro tipo de gente. Entonces, eso también creo que ya era un espacio que yo necesitaba como comunicador de radio. Hay un compromiso que uno siempre siente cuando tienes esta tribuna, ya sea televisión o radio, o sea un medio en particular. ¿Cuál consideras tú el compromiso que tienes con tu audiencia en ese sentido? Mira, definitivamente que, bueno, como me enseñaron en la universidad, que es entretener, informar y educar, trato de hacerlo todos los días. Y realmente el compromiso es tratar de ser lo más transparente y objetivo hacia esa y no serle desleal a mi audiencia. Trato de ser muy correcto y te digo algo, por ejemplo, cuando yo me tocaba regalar, digamos, tiquetes en la radio y me decían, hey, no, pero di que vas a regalar y me das a mí. No puedo. No sí, puedo. esa es la No, clásica de la gente. lo siento, yo mejor prefiero Claro, conseguírtelo, es honestidad, pero claro. yo no le voy a decir al oyente que engañar te a voy la a gente. regalar algo y no te lo estoy regalando. No me gusta porque siento que es parte de mí, o sea, no puedo hacerlo. No, y el público es lo más importante. Sí. Si Entonces, le faltas a ese público... esa lealtad y siempre hice algo, siempre he respetado a mi audiencia y a mi público con decirte que nunca, de verdad se los prometo, yo nunca anduve ni siquiera con un oyente mía. Lo respeté Eso es tanto importante, así, ¿eh? lo respeté. Eso, porque se han visto casos. Sí, lo respeté, de verdad, lo he respetado tanto así que las veces que he salido con alguien ha sido que no sea porque sea un oyente mía o que tenga ese vínculo de audiencia, Claro. porque pienso pues que como que empiezo a probar algo que después se puede salir de las manos. Y esa Siempre lo he vida, respetado. esa vida personal, ¿cómo se compagina con No la es carrera? fácil. Porque hacen muchas cosas. Sí, no es fácil, no ha sido fácil, te lo juro, en la parte personal y sentimental no ha sido fácil. Hay que sacrificar muchas Sí, yo te soy muy honesto, yo sacrifiqué muchas cosas que hoy pues yo pudiera decir que duelen un poco, pues porque a veces uno quizás tiene una labor tipo artística, como esos artistas que no pueden estar en un cumpleaños, en una celebración X. Me tocó a Una mí, por Navidad o ejemplo, Año Nuevo. por ejemplo, me tocó cuando yo madrugaba. Cuando yo madrugaba en la radio, yo pasaba mis Navidades y mis Años Nuevos allá. ¿Me explico? Y era triste pues porque yo quería estar con mi gente. Claro. Pero no podía pues porque era mi responsabilidad y porque yo estaba buscando un objetivo en mi vida que yo quería pues, estaba buscando como mi sueño. Claro, de ser persiguiendo ese comunicador. sueño. Y de eso se trata precisamente esta carrera, mamá. El tiempo se nos fue así, ¿ves? ¿Tú puedes creer que ya se acabó? ¡Ya! ¡Ya! Se acabó. Y esto va para mucho más, pero bueno, gracias, hermano. De verdad que A la conocer orden. un poco más acerca de tu carrera, tu trayectoria, ese ejemplo que también eres para muchos que hoy por hoy están iniciando una carrera y eso es lo más valioso. Ha formado también gente. Ashlani es una formación. Sí, es sí, me un, tocó es un Ashlani. diamante que puliste. Sí, y sabes que Ashlani me sorprendió mucho, y yo se lo digo personalmente, Ashlani, sabes que tú me sorprendió mucho porque cuando llegaste, verdad, estabas así Sí. y actualmente lo que Es desarrollas otra es cosa. mucho. Y antes de despedirme, quiero decirte que yo prometí algo. Las veces que me dijeron tantas veces no, que yo te comentaba cuando iba,
yo siempre lo dije, las veces que yo pueda colaborar con algún estudiante de alguna universidad, y lo he hecho, lo he cumplido hasta ahora, lo voy a hacer porque yo sé lo difícil que fue para mí y yo quisiera tenderle la mano a los estudiantes, a la gente que tiene la inquietud de aprender. Claro, que conoce el no jamás lo vuelve y lo Exactamente. repite. Eso es así. Bueno, y ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Este contenido lo pueden ver también las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima. Chao.